Entonces estábamos hablando que cuando se trata de los carbonos de la pentosa, se les pone el apóstrofe prima, entonces así se distinguen de los componentes de la base nitrogenada, ¿ya? Después vimos estos que son nomenclatura, más nomenclatura, ¿no es cierto? También vimos bases nitrogenadas que están modificadas, que se le agrega un grupo metilo. Aquí tenemos más bases nitrogenadas modificadas. Y aquí tenemos el enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster ocurría, este nucleótido que está aquí es el que va entrando. Si ustedes, bueno, aquí vimos en realidad el extremo 5', 3'. El extremo 5', ustedes se van a la parte superior de la cadena y buscan un carbono 5 de la pentosa que esté libre o que esté unido a su fosfato, pero que no esté unido a otro nucleótido, ¿ya? Y ese es el extremo 5'. Entonces, este extremo que está aquí, ahí está el extremo 5', puede o no tener fosfato, pero va a estar libre, no unido a otro nucleótido. Y el extremo 3', uno se va abajo y busca el carbono 3 que tenga un OH libre, y ese es el extremo 3'. El enlace fosfodiéster es el que une los nucleótidos y el enlace fosfodiéster, bien específicamente, consiste en que este es el nucleótido que va entrando, que es un nucleótido trifosfato, va a agregar, perdón, va a aportar un OH, mientras que el carbono 3' de la pentosa del nucleótido anterior va a aportar un hidrógeno, se va a producir la condensación correspondiente, que es la salida de una molécula de agua, y va a quedar unido el fosfato entre dos oxígenos. Un oxígeno va a ir directamente hacia el carbono 3', y el otro oxígeno va a quedar unido directamente al carbono 5' del nucleótido que va entrando, ¿ya? Ahí lo vimos también en una animación, aunque es un poquito rápida. La enzima que cataliza la reacción se llama ADN polimerasa. La estructura primaria del ADN, ¿no es cierto?, que es la secuencia de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster en sentido 5', 3'. La secundaria, cuando ya vimos que era obra de Chargaff, no solamente de Watson y Crick, ¿no es cierto?, y la maravillosa Rosalind Franklin con su foto número 51, que fue la evidencia de que este modelo era correcto. Y esa foto era la que, como les decía, demostraba que el modelo era correcto. Entonces, esta es la estructura secundaria, la doble hélice. Ahí están las fuerzas que estabilizan la hélice. Este es el modelo de la hélice de Watson y Crick, ¿no es cierto?, que es el modelo beta. Pero también experimentalmente se pueden encontrar otros modelos. Pero lo que nos interesaba más era el modelo beta. Respecto a la estructura terciaria, diferenciaba entre procariotas y eucariotas. No sé si se acuerdan, en procariotas era la superhélice, que era un ADN superenrollado, circular. Y en el caso de los eucariotas, se asocia el ADN con proteínas histonas y forma entonces el nucleosoma y la estructura de la cromatina. Y la estructura cuaternaria es cuando ya el cromosoma se observa el cromosoma, que además tiene
proteínas de andamiaje. Y el modelo solenoide es el que va explicando mejor la estructura cuaternaria, que es este modelo. Entonces, la cromatina se empaqueta, forma el solenoide y termina yendo a los cromosomas, donde ya estamos hablando de estructura cuaternaria. Partes del cromosoma, que también tienen que saberlas. Luego la estructura primaria del ARN, la estructura secundaria y la terciaria. Y la terciaria se daba en el ARN de transferencia, donde tenía zonas con estructura secundaria, pero además se plegaba sobre sí mismo. Y una cosa importantísima era llegar al concepto de gen. Si nosotros tenemos un cromosoma, a todo esto recuerden que el cromosoma solo se va a observar cuando la célula se divide. Prácticamente toda la vida de la célula, está como cromatina, ¿ya? Toda la vida, no sé por qué no me escribe esto. Bueno, toda la vida de la célula está como cromatina y solo cuando se va a dividir, que es una parte muy pequeña del ciclo celular, por ejemplo, si es una bacteria, es una hora de 24, de 48 horas, es muy pequeña, entonces se desensambla la cromatina y queda expuesto el gen. Pero ¿cómo saber dónde empieza y dónde termina un gen? ¿Se acuerdan que esa era una problemática? Porque tenemos un ADN continuo, súper grande. Aquí está la definición de gen, que sería secuencia de ADN que contiene la información necesaria para modificar un producto génico, un polipéptido o alguna molécula de ARN. Esto es muy importante. El gen, a nosotros nos enseñaron en el colegio que codifica información, o sea, que tiene información para hacer proteínas, pero también tiene información para hacer los ARNs, ¿ya? Y tiene secuencias que regulan y controlan la generación del producto génico. Entonces, la estructura de un gen va a considerar una zona promotora. No logro escribir, chicos, no sé por qué no me permite escribir ahora esta cosa. La tableta no está funcionando. Bueno, la tercera es la vencida, veamos. No. Tiene un promotor, tiene una secuencia codificante y tiene un terminador, ¿ya? En los eucariotas tiene en la secuencia codificante intrones y exones, ¿ya? Entonces, vamos a tener que en la región promotora se van a instalar las proteínas que empiezan a hacer la transcripción o copia del gen. Y van a copiar intrones y exones, los cuales después tienen que ser modificados. ¿Se acuerdan que hablamos también de lo que es, bueno, no sé si les conté que no puedo escribir a todo esto, no puedo escribir para hacerles el dibujito, pero aquí lo que se hace es lo siguiente. Ustedes tienen la secuencia de codificante copiada, que tiene intrones y exones. Recordemos que los exones son los que tienen la información para generar la proteína o el ARN que yo estoy buscando, y los intrones no tienen información para ello. Por lo tanto, estamos todavía dentro del núcleo, hay que remover los intrones y unir los exones entre ellos. Eso se llama corte de intrones y empalme de exones, ¿ya? Que en español no hay una palabra única que lo describa, pero en inglés sí.
y se llama splicing. ¿Alguien que admita a su compañero o compañera? El splicing quiere decir corte de intrones y empalme de exones, ¿ya? Entonces, esa es una de las modificaciones que se hace. Y la otra era el disfraz. ¿Se acuerdan que yo les hablé de una especie de disfraz? Ese disfraz consiste en agregarle un grupo metilo en el extremo 5' a la base nitrogenada y en el 3' se le agrega una cola de poliadeninas. ¿Ya? Repito, el disfraz es agregarle en el 5' un grupo metilo a la base nitrogenada que está ahí en el extremo, que generalmente es una guanina, y en el 3' agregarle una cola de poliadenina, o sea, adenina, 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 etc. ¿Ya? En esas condiciones, una vez que ocurrió el splicing, la agregación del capucha o grupo metilo en el 5' y la agregación de la cola de poliadeninas en el extremo 3', recién ahí el gen está listo para salir al citosol. ¿Por qué? Porque en el citosol hay muchas enzimas que se llaman ARNasas. Estas ARNasas son capaces de puntero láser, no. Bueno, son capaces de degradar el ARN rápidamente. Entonces, cuando se acercan al ARN por el 5', no lo reconocen porque tiene una capucha que es un grupo metilo. Entonces dicen, esta no es una base nitrogenada. No lo reconocen. Y por el 3' empiezan a degradar, pero comen puras adeninas. Degradan, degradan, degradan adenina y no llegan al mensaje, que son los exones. ¿Ya? O sea, de esa forma se protege en el caso del eucariota. En el procariota no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque en el procariota, a medida que se va generando el ARN mensajero, en paralelo se van traduciendo, o sea, se le van pegando los ribosomas y se hace la traducción, ¿ya? Y no tiene intrones, van todos en tándem, o sea, uno tras del otro los genes. Recuerden, esto es para eucariotas. Ahora, en su carrera se usa mucho esto, corriente arriba y corriente abajo. En realidad siempre le dicen río arriba o río abajo. La región de ADN hacia el extremo 5' de la secuencia de codificación, desde donde se inicia la transcripción, se conoce como ADN anterior o corriente arriba. ¿Ya? O sea, aquí yo tengo el inicio de la transcripción. Se fijan, aquí está el promotor, que es la secuencia de nucleótidos a la cual se unen las proteínas que van a empezar la transcripción. Y en este punto, que es el punto 1 de la transcripción, o sea, aquí se inicia la transcripción, este punto se llama +1, ¿ya? Y la región río abajo del ADN es la que va hacia el extremo 3' de la cadena y se conoce como río abajo o corriente abajo, ¿ya? En inglés, upstream y downstream, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en los papers les van a aparecer así. Los elementos promotores y potenciadores se encuentran en el ADN anterior. O sea, tanto el promotor como el potenciador o enhancer, en inglés, son los que se encuentran en esta zona, río arriba, antes de empezar la transcripción. El potenciador es también una secuencia de nucleótidos del ADN eucariota y el potenciador o enhancer en inglés
puede aumentar los niveles de transcripción de uno o de varios genes. ¿Qué es lo que hace el enhancer? El enhancer ayuda a que se unan los factores de transcripción y con eso este gen se transcribe más veces. Mientras que el terminador va a estar siempre río abajo. Perdón, ya me confundí. Si bien dije río abajo, muy bien. Pensé que me había confundido, disculpen. Río abajo. Entonces, río arriba van a estar el promotor y el potenciador. Río abajo va a estar el terminador. Y se enumeran los nucleótidos. En la región río arriba o corriente arriba son números negativos. Para acá empieza el menos 1. Supongamos que aquí está la base nitrogenada adenina, adenina, timina. El número de cada base va a ser menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ya? Y los nucleótidos referidos con números positivos que parten desde aquí, entonces aquí sería el más 1, más 2, más 3, etc., son los corriente abajo. ¿Ya? La región que contiene elementos necesarios para regular e iniciar la transcripción, que es el promotor y el potenciador, está río arriba, con números negativos. Mientras que la región que tiene instrucciones para producir la proteína, que es esta zona, para producir la proteína o el ARN, y para terminar la transcripción está río abajo, con números positivos. Vamos a detener la grabación. Era poquito lo que nos faltaba.